mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, apreciados, amados amigos, hermanos. Hoy quiero compartirles que el próximo domingo ya estaremos abriendo las puertas del templo en Cedritos para iniciar las reuniones presenciales. Esto no quiere decir que se suspendan las reuniones virtuales, los diferentes tipos de reuniones que hemos tenido, tiempos de vigilia, tiempos de educación, reuniones de damas. Todas las reuniones siguen funcionando, puesto una de las cosas que hemos aprendido es que esto es una gran ventaja y una gran oportunidad. Hemos cambiado, roto con paradigmas clásicos que toda la iglesia funcionaba alrededor del templo y no, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que sí, tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente, aquellos que en plena libertad, haciendo su análisis, se pueden congregar personalmente, pues con todas las medidas, con todos los cuidados, con todas las precauciones, y teniendo en cuenta que las personas que se sientan enfermas no deben acudir, especialmente los que tengan síntomas respiratorios, pero guardando todas las medidas de bioseguridad, podremos reunirnos con seguridad y saludarnos y tener este tiempo de congregación. El próximo domingo a las 10 de la mañana, las personas que vayan a acudir tienen que anunciarlo con la administración de la iglesia, con Marcelita González, por favor, y para nosotros tener la relación de personas que van a acudir. Previamente estaremos anunciando, mostrando también los protocolos de bioseguridad. Entonces será un gozo verles nuevamente. Y les repito entonces, el próximo domingo de 25 de octubre. Quiero pues compartir con ustedes hoy algo que tiene que ver con lo que es la iglesia. Pues hemos a veces mal concebido de que la iglesia son las paredes. La iglesia son las personas. Es el cuerpo de Cristo, como dice una mnemotecnia pesca, que proclama el evangelio, que proclama el reino, las buenas noticias, que con la letra E, que enseña la palabra de Dios, que sirve, con la letra S, que sirve al Señor de diferentes maneras, que tiene compañerismo, con la letra C, y con la letra A, que adora al Señor, pesca. Y vamos a mirar aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, lo voy a leer en versión Dios habla hoy, del versículo 15 al verso 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios, no dejo de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia
cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Nos reunimos en este tiempo y por este medio en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que no puede ser limitada por ninguna pared, que no puede ser limitada por ningún techo, y que estamos en toda la tierra y como iglesia local nos reunimos. Que el Señor les bendiga y vamos a orar entregando este tiempo por el mensaje que vamos a recibir y dando gracias a Dios por todas sus bondades. Padre Santo, te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por Cristo dado a nosotros, por nuestros pecados. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Te damos gracias por el pan de cada día. Te damos gracias por el techo. Te damos gracias por toda tu provisión física, material, emocional y espiritual. Y rogamos tu protección y tu cuidado para con todos nosotros y nuestra familia, en Cristo y nuestra familia en la carne. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Es tiempo de alabanza. Si hoy estás alegre, yo te invito a que cantes esta canción con todo tu corazón y toda tu alma para el Señor Jesús. Amén. 1, 2, 3, va. ¿Qué le parece si me acompaña con las palmas? Vamos. De vida es
Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre de pecado. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios,
Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días, niños. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en compañía de su familia. Hoy quiero regalarte este versículo que se encuentra en Proverbios 1, del 8 y 9. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Dios quiere lo mejor para ti y eso se refleja a través de tus padres. Si tu papá o tu mamá te corrigen es porque te aman y quieren lo mejor para ti. Hoy quiero orar por ti, por tu familia, para que el Señor cada día sea fortaleciéndote más. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por cada niño de la iglesia, Señor, por cada niño que está hoy conectándose, Padre, para recibir tu palabra. Yo te pido, Señor Dios, que tú fortalezcas a estos niños, fortalezca a su familia, Padre Santo. Yo te suplico, Señor Dios, que tú derrames bendiciones sobre estos niños y que ellos puedan crecer en tu palabra, que ellos puedan ser luz en medio de su familia, de sus amigos, Señor Dios. Y dale, Señor Dios, fortaleza en medio de esta situación que estamos viviendo. Guárdalos, protégelos, ayúdalos en sus estudios, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Damos gloria a Dios por esta oportunidad nuevamente de poder comunicarnos y de poder compartir la palabra del Señor. Gracias a ustedes, gracias al pastor por haberme dado nuevamente la oportunidad de dirigirme a la congregación. En esta mañana quiero animarles y llevarles para que estudiemos juntos un pasaje que está allí en Mateo capítulo 5, versículo número 12. Hoy quiero que hablemos acerca de la alegría y el júbilo como una actitud del discípulo ante las hostilidades causadas por la fe. Suena un poco largo el tema, pero quiero que hablemos acerca de cómo nosotros, en la medida en que ejercitamos nuestra fe y somos sal y luz, vivimos y expresamos en nuestra cotidianidad nuestra fe cristiana, podemos ser víctimas y podemos ser elementos de persecución y de una cantidad de sentimientos contrarios a lo que nosotros quisiéramos. Pero es interesante que Jesús, en el comienzo de su ministerio con sus seguidores, tuvo en cuenta esto y él sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Hay una realidad y es que en todas las épocas del cristianismo ha habido persecución, de mayor o de menor grado. En unos lugares ha habido poca, en otros ha habido mucha, en otros ha sido extrema,
en otros ha sido un poco más suave. Pero algo que es real y es que en los primeros días del desarrollo de la iglesia cristiana, la persecución al interior del Imperio Romano era casi automática. En la medida en que una persona se convertía a la fe cristiana, se volvía objeto de burlas, de críticas, de persecución y muchas veces terminaba en la muerte. Los cristianos tuvieron en ese momento que verse divididos, confrontados por dar culto al César o dar culto a Dios. Uno de los primeros martirios que nosotros conocimos en la Escritura por persecución de su fe fue Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y también nosotros vemos cómo Lucas, en el libro de Hechos, también registra el complot que hubo para matar a Pablo. El historiador Justo González también nos menciona de momentos en su libro de Historia de la Era de los Mártires, nos habla acerca de algunos testimonios de persecución y de muerte, como fue el caso del obispo de Esmirna, de Policarpo, que fue sentenciado a muerte a los 80 años por no querer adorar al César. Lo mismo el historiador Tácito, el historiador romano, habla acerca de cómo a los cristianos se les menospreciaba y eran colocados como elementos de burla e incluso se les vestía con pieles de animales para que fuesen devorados por bestias. Todo esto porque mantenían su fe, mantenían aferrados a su fe en Cristo. Cuando nosotros nos acercamos al pasaje que les he propuesto en esta mañana, nos encontramos con algo muy especial. Y es que en medio de las bienaventuranzas, en medio de las enseñanzas de Jesús, que al mirarlo encontramos con que todos entran o aparecen como dichosos, felices, gozosos, uno esperaría que se nos va a presentar unas situaciones especiales en las cuales realmente eso tiene que darnos alegría y gozo. Pero es interesante en los versículos 11 y 12, voy a leer desde la versión internacional, dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa del cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Aquí en esta versión aparece la palabra alegrarse y llenarse de júbilo. Es decir, que el escritor allí está recogiendo las palabras de Jesús y está diciendo que la vida del creyente debe de tornarse de alegría, llenarse de júbilo, llenarse de ese gozo especial en los momentos de dificultad, en los momentos de persecución. Van a haber momentos buenos, es correcto, pero este texto nos recuerda, debemos mantener una actitud de gozo, de regocijo en medio de las persecuciones. Y yo quiero que recordemos también algo. Nosotros vivimos en medio de un mundo, de un sistema que son irreconciliables. Por un lado tenemos los valores del reino, pero por el otro lado tenemos los valores del mundo. Y allí en medio estamos como creyentes. Y hay una realidad. Estamos en una sociedad que busca minimizar el sufrimiento, busca minimizar el dolor. Recordemos estas palabras de Pedro cuando Jesús les habló que tenía que sufrir, cuando les habló que tenía que ser rechazado por los ancianos, y viene esa expresión que siempre hemos tenido a veces, que tenemos en nuestra mente, cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, no te gustan las cosas de Dios sino las del mundo. Y esa situación de sufrimiento, de dolor, de repudio, no son fáciles y muchas veces no queremos pasar por ellas. Y eso es lo que nos lleva muchas veces también a ese relativismo moral. El hecho de no querer enfrentar las situaciones, el hecho de no querer tener dificultades con nadie, caemos en prácticas como por lo menos hoy día sabemos que en algunos medios
se debe de hablar de todos, todas o todes, porque hay que ser inclusivos. ¿Sí? No podemos ofender a quienes se creen femeninos, a quienes son masculinos o a quienes no se han podido identificar a veces siendo mayores de edad y no saben si son hombre o mujer. Y la sociedad cae en ese sistema de valores que son relativistas. Y allí estamos los cristianos. Y cuando usted y yo asumimos posturas en contra de lo que el mundo hace, vamos a tener sufrimiento, vamos a sufrir. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué es lo que nos muestra el texto? Entonces ya hemos dicho, en el versículo número 11, él dice, dichosos ustedes serán cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga. Aquí hay una razón de mantener una actitud correcta. Y es que como creyentes debemos mantener la alegría a pesar de las dificultades. Jesús nos enmarca diciendo que debemos mantener la dicha, así nos insulten, nos persigan o nos calumnien. Debemos mantener la alegría. Es decir, la alegría, la felicidad del cristiano no debe menguar por las adversidades. La felicidad del cristiano debe mantenerse firme. Jesús dice, mantengan la dicha, mantengan el gozo. Sí, van a ser perseguidos, sí, van a ser insultados, pero mantengan su felicidad. La adversidad no debe destruir nuestra felicidad como discípulos. Ahora, hay que tener en cuenta, aquí no estamos hablando de sufrir por hacer lo incorrecto. Estamos hablando de sufrir por mantenernos unidos a la fe, por mantenernos unidos a ese mensaje. Aquí vemos una aparente progresión. Jesús nos habla de insultos, nos habla de persecución y nos habla de una desacreditación seria. Pero en medio de esto él dice, manténganse dichosos. Ahora, ¿por qué debemos de mantenernos dichosos? El versículo 12, en su segunda parte, él nos dice, alégrense, llénense de júbilo, dice. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces, no solamente el creyente debe mantener su alegría, su gozo en medio de las dificultades por mantener la fe, sino que hay un aliciente. Hemos de recibir una recompensa. Ahora, no se nos dice cuál recompensa. Y Jesús tampoco está hablando solamente del más allá, ¿sí? Porque en otros versículos Él nos está hablando de situaciones que serán añadidas aquí en la tierra, ¿no? Capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de Mateo. Buscar primeramente las cosas del reino, lo demás será añadido. Son situaciones aquí en la tierra. Pero lo que sí tenemos en cuenta y le debemos tener esa confianza en el Señor es que vamos a recibir una recompensa. Y por ese motivo, por esa razón, usted y yo debemos estar gozosos en medio de las dificultades por mantener nuestra fe firme. La fe en Jesús trae esperanza, esperanza de vida, presente y futura. Pero es aquí, mi querido hermano, donde nosotros debemos creer en su palabra. Si Él dice que el gozo que yo debo de tener, va a mantener firme, es y debe de ser también basado y producto de esa confianza en que recibiré una promesa de Dios, eso me debe de bastar. Hay otra razón que el texto nos expone frente a por qué mi actitud debe de ser de alegría y gozo y júbilo frente a las hostilidades. En el versículo 12 también allí encontramos en la segunda parte lo siguiente. Él dice, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No es sorpresa para nosotros, ni es nuevo saber que hombres fueron perseguidos. Caso de Elías, Esteban
y otros hombres, profetas, que el Señor usó y fueron perseguidos. Les tocó huir, fueron aserrados, como nos dice el libro de Hebreos, fueron lapidados. Es decir, no podemos esgrimir como dijo Elías en algún momento, solo yo he quedado, solo yo sufro. No, hay gente sufriendo, hay gente que ha sufrido. Si nosotros levantamos nuestra mirada y vemos en nuestro entorno, vemos en nuestra época, hay gente que sufre. Quizás aquí en nuestro país el asunto todavía no es tan complejo, pero hay lugares en el Medio Oriente donde ser cristiano es prácticamente sinónimo de cargar cerca nuestra tumba, porque en cualquier momento hay grupos que van a venir en contra. Pero el escritor, recordando estas palabras de Jesús, dice, ustedes como creyentes deben de asumir un compromiso de seguir a Jesús con una actitud de gozo y de valentía, porque también los profetas fueron perseguidos, también hubo dificultades en sus vidas. Entonces, cuando miramos estos tres aspectos, el aspecto de que nuestra actitud debe ser de gozo, cuando miramos el sentido de que la base de ese gozo es la esperanza que nos es prometida y que está respaldada por otros que ya sufrieron y pasaron serias situaciones por mantenerse en su fe, entonces a nosotros nos queda pensar en tres principios que se derivan de estas acciones, de esta situación. La primera entonces es que las adversidades causadas por seguir a Jesús no deben destruir la fe del cristiano. Esa es una primera afirmación que debemos tener de este pasaje. Actualmente es posible encontrar personas que se burlan, que critican o sencillamente no aceptan en sus círculos a personas que tengamos nuestra fe y que seamos seguidores de Cristo. Porque lo consideran que es algo ridículo, lo consideran que son individuos que carecen de inteligencia, ¿sí? Y piensan que lo espiritual no tiene valor, simplemente eso es para fanáticos o para personas que no son normales. Y creo que cuando nosotros estamos en medio de este rechazo social, y yo no sé si usted alguna vez lo ha sentido, pero si lo ha sentido, a causa de la fe cristiana y de mantener sus principios y sus valores, pues déjeme decirle que el texto afirma que va a haber una gran recompensa para usted en los cielos. ¿Sí? Hay casos, hermanos, en la cual nosotros vamos a ser rechazados por el simple hecho de no tener el mismo criterio de valores o andar en la fe de Cristo. Tenemos que reflexionar de qué manera nos estamos nosotros relacionando con los no cristianos. Creo que si no estamos sufriendo rechazo, si no estamos siendo excluidos de alguna manera por nuestra fe, creo que tenemos que cuestionarnos. Porque la palabra de Dios es clara, no existe relación entre la luz y las tinieblas. Y tarde o temprano tenemos que tener choques, porque no pertenecemos a este mundo dentro del plano de lo espiritual. Y nuestra confesión es religiosa, nuestra forma de vida va a chocar. Así es que si usted y yo vivimos de una manera transparente en este mundo y nuestra presencia no está incomodando, algo está pasando. Es evidente que la palabra de Dios habla de que los hijos tendremos confrontación. Por eso Jesús nos está recordando, mantengámonos dichosos, gozosos, ¿sí? Cuando la gente hable mal de nosotros, cuando la gente nos persiga, cuando la gente se burle, debemos mantenerlo. Él está hablando con sus discípulos. Usted y yo somos sus discípulos. Quiere decirle que tarde o temprano vamos a vivir esta situación y debemos preguntar, ¿estoy siendo perseguido por mi fe? Y eso no implica el hecho de que tenemos que ser de agrado a todo el mundo, ¿no? Nosotros debemos ser
elementos de transformación, de cambio. Lo otro que podemos resaltar de estos pasajes es que en medio de las adversidades provenientes de este sistema, el cristiano debe mantener su confianza en Dios. Entonces, nuestra felicidad en medio de las dificultades. Pero en medio de las adversidades, en medio de este sistema en el cual nosotros nos encontramos, se nos pide mantener confianza en Jesús. Y ya lo hemos expresado. Él dice, gozosos, ustedes van a recibir una gran recompensa. Mantengamos nuestra fe en ello. Los primeros cristianos sufrieron ataque de parte del imperio. Y fue una fe cada día fortalecida. Fue una fe que hacía que otros llegaran a los pies de Cristo. Llevaba al compromiso. Jesús lo dijo allá en Hechos, capítulo 1. Él dice que seremos mártires. Es decir, debemos llegar a una situación incluso de dar nuestra vida por predicar, por enseñar, por abrir nuestra boca en función del Evangelio. En esta tierra hay sufrimientos y el sufrimiento hace parte de la vida. No podemos escaparnos de ella, de la enfermedad, del dolor, de la muerte. Pero debemos entender que el discipulado y el sufrimiento van unidos. El solo hecho de caminar con Cristo va a generarnos sufrimiento. Estamos en un sistema corrupto. Es un sistema que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Es un sistema donde se espera que los jóvenes mientan en sus exámenes de colegio y si no lo hacen son considerados como unos tontos. Es normal que los jóvenes lleguen a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? O que hayan embarazos fuera del matrimonio, que hayan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estamos en un mundo que eso lo considera normal. Un mundo que considera que es normal robar, mentir, vender un voto, ser corrupto. Es normal. Y muchas veces nos vamos a ver enfrentados a tener que tomar posición y decir no. Y cuando decimos no, nos volvemos impopulares. Ya no se nos tiene en cuenta. Pero en medio de todo eso, mantengamos nuestra confianza en el Señor. Mantengamos nuestra fe en Él. Ahora debemos preguntarnos, ¿de qué manera estaremos demostrando nosotros que queremos agradar más al Señor que a las personas que nos rodean? ¿Sí? ¿De qué manera mi ética como cristiano se pone en contraposición a lo que el mundo ofrece? Y Jesús nos dice, ustedes están en un mundo corrupto y va a haber sufrimiento en ese mundo corrupto. Pero, recuerden, hay una promesa, hay una esperanza. Usted y yo no vamos a ser los únicos, ni seremos los primeros. Hay quienes se han mantenido firmes frente a la convicción con la cual fueron llamados. Como cristianos, el gozo debe estar amparado en esto, amparado en esa convicción de lo que Jesús a mí me ofrece. Y lo tercero que nosotros podemos sacar de este texto, teniendo en cuenta esas razones antes descritas, es que los cristianos debemos asumir el compromiso de seguir a Jesús con una actitud gozosa y de valentía. ¿Sí? Desde el comienzo los seguidores lo han mantenido, han sido valientes, ¿sí? Han decaído en su momento de fe, pero han avanzado. Por esa razón usted y yo podemos hoy día tener palabra escrita, por eso usted y yo hoy día podemos reunirnos en las iglesias, podemos tener una cantidad de situaciones especiales que mucha gente no tuvo durante mucho tiempo, producto de hombres, de mujeres que se mantuvieron firmes y fueron conscientes y constantes de sus convicciones.
¿Qué hubiese sido si Lutero no hubiese avanzado en el desarrollo de la teología, de su línea de pensamiento, cuando lo amenazaron de muerte y lo llevaron a esconder por allá en un castillo? ¿Qué hubiese sido de otros que hicieron traducción bíblica a diferentes idiomas, sabiendo de que esto era producto de persecución y muerte? ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros con estos primeros misioneros que entraron en los años 50 a nuestro país, a comienzos de 1900, donde todavía habían ciertos ámbitos de persecución por parte del catolicismo? ¿Qué hubiese sido si ellos hubiesen dado un paso atrás? ¿Qué hubiese sido de estos hombres que anduvieron a lo largo y ancho de nuestro país llevando la palabra del Señor y dejando semilla? Si al haber sido perseguidos, al haber sido apedreados, hubiesen dado paso atrás. Y esto es lo que tenemos que tener en claro, hermanos. Una convicción de fe en Cristo nos va a llevar a tener dificultades. Pero eso no puede alejarnos del gozo. No puede llevarnos a alejarnos de la alegría. Porque tenemos una esperanza. Pero también el Señor nos dice, ustedes no son los únicos. Lo que estamos viendo allí en este versículo número 12, la segunda parte. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El cristiano debe ver las dificultades causadas por la fidelidad a Dios como parte del discipulado. Ya lo he dicho. Eso hace parte de nuestra experiencia y de nuestro crecimiento. Y hace parte de aprender y saber vivir en un mundo que está en contra de los antivalores. ¿Qué podemos hacer? Pues rodeémonos de amigos cristianos. ¿Qué podemos hacer? Rodeémonos de nuestra comunidad de fe. Fortalezcamos nuestra fe. Que esa hostilidad del mundo no sea un obstáculo mayúsculo para que usted y yo no avancemos. Antes, por lo contrario, tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos unos a otros, porque como cristianos tenemos que denunciar las injusticias, pero tenemos que anunciar el Evangelio. Como cristianos tenemos que denunciar la maldad, pero como cristianos debemos anunciar a todos la verdad. Ahora, ¿qué recibimos cuando hacemos eso? Hostilidad. ¿Qué recibimos muchas veces de nuestra familia? Rechazo. De nuestros amigos, rechazo. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a decaer en nuestro espíritu? ¿Vamos a sentir frustración? ¿Vamos a pensar que quizás somos los únicos en el mundo? ¿Pensaremos que esto no vale la pena? ¿Qué vamos a pensar? Jesús nos anunció desde un comienzo, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser difamados. Y debemos sentirnos gozosos. Y ese gozo se fundamenta en una esperanza. Y ese gozo se fundamenta en el hecho de que no somos los únicos. Nuestra actitud como discípulos de Cristo frente a las hostilidades por causa de nuestra fe tienen que ser de gozo, tienen que ser de esperanza. Pero también recuerde, tienen que ser con una actitud de valentía. No somos los únicos. Y si no estamos sufriendo por presentar a Cristo, por ser llamados hijos de Dios, si no está sucediendo eso en nuestras vidas, si no estamos siendo rechazados, algo está pasando. Porque lo que puede estar sucediendo es que el mundo está contento, está feliz con nuestra actitud, está feliz con nuestras acciones y no ve gran diferencia. Por eso no le incomodamos. Hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas y podamos entender que nuestra lealtad a Cristo va a generarnos dificultades. Pero entendamos también que eso hace parte del caminar
del discípulo, del caminar del cristiano. Dios los guarde, Dios los bendiga y que tengan un resto de domingo especial. Bendiciones para todos. Gracias Iglesia por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Damos gracias al Señor por su palabra, gracias por las alabanzas, por la adoración que podemos hacer juntos. Y el próximo domingo estaremos celebrando la Santa Cena y, como les había dicho, nos estaremos reuniendo después de casi 7 meses en las instalaciones de la comunidad cristiana El Camino, todos los que puedan voluntariamente ir. Los que no puedan ir también están bienvenidos en las reuniones. Seguimos siendo el mismo cuerpo de Cristo, fuera de las 4 paredes, dentro de las 4 paredes. Eso no es lo que nos define como iglesia. Así que les deseo que el Señor siga protegiendo sus vidas, que el Señor siga bendiciéndolos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos llene de su paz. Feliz semana. Dios les bendiga.